A nombre de S-World Ministries School Online, te damos la bienvenida al curso Detectando Emociones Dañadas. Queremos recordarte que durante y después de cada sección de tu lección impresa, deberás anotar la explicación que escuches en este audio. Puede ser en hojas de tu elección o en un archivo de Word, para posteriormente subirlo al blog de esta página. Mientras seamos seres sociales, estaremos expuestos a ser heridos y dañar, pero para comprender el comportamiento del hombre y saber cómo ayudarlo a sanar, primero necesitamos conocer de qué está hecho. El hombre es un ser tripartito que está constituido de espíritu, de alma y de cuerpo, lo refiere 1 de Tesalonicenses 5:23 y otras, y aunque estén unidos entre sí, tienen una función distinta. ¿Te has preguntado por qué hay personas que oran mucho, sirven, están en la iglesia, pero están llenos de problemas que no pueden resolver? Es precisamente lo que en este curso pretendemos enseñar y aprender, que normalmente se atiende la parte espiritual, pero la Biblia dice que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo deben ser guardados irreprensibles. Es decir, tienen que atenderse las tres áreas. Pero ¿cómo se logrará si la persona desconoce las áreas dañadas en su interior y cómo solventarlas? La Biblia enseña que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. Yo pregunto, ¿quebrantados de dónde y cautivos de qué? Comenzaremos por hablar de la constitución del hombre. No ahondaremos en el tema, y lo digo por aquellos teólogos que nos escuchan, porque el propósito no es darte un tema teológico, solamente definir las tres áreas de las cuales se conforma el hombre y su función, que podamos detectar por qué a veces no se avanza a pesar de la incansable lucha. El espíritu del hombre nos conecta con el mundo espiritual, es decir, no podemos acercarnos a Dios de otra manera. El espíritu del hombre es lo que nos da la habilidad para tener comunión con Dios. En Romanos 8:16 dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no solamente el espíritu es una manera de tener comunión. En el espíritu hay otras áreas que son muy importantes, que las daremos ahora a conocer o a recordar para quienes ya lo saben. En el espíritu actúa la conciencia. La conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, del estado en que se encuentra y de lo que hace, es decir, tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. Jesús refiere en Mateo 5 del 23 al 24 que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejes tu ofrenda y vayas y te reconcilies primero con tu hermano. En otras palabras, algo está mal y debes de arreglarlo primero antes de ofrecer tu ofrenda. Ve ubicando. Cuando el hombre se acerca a Dios, la conciencia actúa, pero cuando la persona está lejos de Dios, no le importa nada de lo que hace, no le interesa reconciliar, no le interesa estar bien con el prójimo. El hombre engaña, adultera, bebe, se droga, comete homicidios, secuestra, roba y sin ningún cargo de conciencia. Lejos de eso, se alegran por el botín que han obtenido, simplemente porque están alejados de Dios. ¿Te das cuenta? Nuestra conciencia es mediante ella que el Espíritu Santo trabaja y nos hace darnos cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas. Pero no solamente eso, también en el espíritu se activa la intuición. Algunos le llaman sexto sentido, y si a alguien podríamos caracterizar como una persona intuitiva, es a las mamás. Las mamás siempre te dicen, a mí no me engañas, y de inmediato te descubren, ¿verdad? Cuando dices algo o refieres alguna historia. De inmediato te agarran en la mentira o en la modificación de la historia. Dice el diccionario que la intuición es un conocimiento inmediato de una realidad sin necesidad de razonarlo, que es la que acentúa las cosas que van más allá de los hechos.
Dice que la intuición es la facultad de conocer las cosas a primera vista, aun cuando la gente no se ha dado cuenta. Otro diccionario dice que la intuición es revelación, que es una verdad que supera la capacidad del intelecto. En otras palabras, y para que nos quede claro, que con solo ver el comportamiento de las personas o de las circunstancias podríamos saber lo que está sucediendo. Y todos podríamos compartir alguna anécdota, algo que nos pudo haber sucedido, pero vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 2, verso 8, dice que Jesús, conociendo en su espíritu, es decir, no en su alma, no en su mente, sino en su espíritu, porque ahí radica la intuición, Él dijo a los escribas que por qué pensaban así en su corazón de lo que Él estaba haciendo. Él no los escuchó, pero por su comportamiento intuyó que ellos estaban criticándolo por haber dicho al paralítico que le perdonara sus pecados. No es una función del alma, no viene por un pensamiento o una emoción, es una función del Espíritu, y el mismo Señor Jesucristo nos expone lo que sucedió. Si la Biblia dice que debemos de vivir en el Espíritu, entonces esta es la forma como tenemos que conocer primeramente las cosas. Está sencillo, ¿verdad? En el Espíritu actúa primeramente la conciencia. Segundo, la intuición. Tercero, en el Espíritu se ejerce la comunión. Todos sabemos que antes de la caída, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y tanto el alma como el cuerpo le estaban sujetos. Por el espíritu, Adán percibía a Dios y tenía comunión con él, pero con la caída el espíritu murió, perdió el control y la comunión con Dios, y entonces comenzó a vivir por el alma. En Génesis capítulo número 3, verso 8 dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. En primer lugar, lo oyeron, ya no lo vieron. Segundo, lo único que hace que te escondas es la vergüenza o el ocultar algo que no es agradable. El espíritu del hombre había quedado preso por su alma y su comunión se rompió. Eso significa que cuando el hombre se deja llevar más por las cosas terrenales, por los recursos materiales, por la persecución de metas, tiene que asegurarse que su espíritu no esté muerto y que solo se enfoca en lo material. No es que los sueños, los anhelos, las metas sean malas, es que a veces se pierde el enfoque de las cosas. Tenemos que aprender que siempre existirá una confrontación entre el alma y el espíritu, porque el espíritu está ligado a Dios y el alma está aliada con los deseos de la carne. Lo dice Gálatas 5 del 17 al 18, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Como conclusión de esta sencilla descripción acerca del espíritu, resumimos que en él descansa la conciencia, la intuición y la comunión. Seguimos con la siguiente parte en relación al alma. Es el centro de la personalidad del hombre y está constituida por la mente, la voluntad y los sentimientos. Reiteramos, está ligada a lo terrenal y es influenciada por la carne, el mundo y Satanás, con lo cual se produce un distanciamiento con el mundo espiritual divino. Cuando el hombre es gobernado por el alma, vive comportamientos adulterados. A veces camina con Dios, otras veces conforme a la carne, pero cuando domina el espíritu, se activará el poder intuitivo para detectar aquello que no es correcto, lo cual trabajará en la conciencia y como resultado una vida limpia delante de Dios. Con esto concluimos lo siguiente. Vemos a veces a personas que hoy están bien, mañana están mal, un día avanzan, otro día no quieren crecer. La Biblia también nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
El doble ánimo está fundamentado en darle al alma el gobierno de nuestra vida toda, en lugar de dárselo al espíritu, que es el que nos conecta con Dios. Así que entonces no se activa el poder intuitivo, no podemos detectar aquello que no es correcto, o sí nos damos cuenta, pero es más fuerte nuestra mente carnal y nuestras acciones que dejar que Dios tome el control. Así trabaja de alguna manera el alma. Dijimos que dentro del alma está la mente, la voluntad y los sentimientos. Dice el diccionario que la mente es el instrumento de nuestros pensamientos, que mediante ella creamos ideas, imaginamos, recordamos y entendemos, que el pensamiento se ocupa de actividades intelectuales, clasifica, organiza los hechos y que mediante ellos comprendemos el mundo. En otras palabras, todo lo que entra al interior del hombre es a través de nuestros sentidos. Se procesan los pensamientos, se anidan los sentimientos y se lleva a la acción a través de la voluntad. Eso pasó con Eva, ¿lo recuerdas? ¿Qué hizo Eva? Dice que ella vio que el fruto era bueno, era agradable a los ojos. Entonces ella lo tomó, usó el sentido del tacto. Lo vio y le agradó, usó el sentido de la vista. Pero antes de eso, tuvo que haber escuchado de la serpiente aquellas palabras que le convencieron de pecar. Así que usó el sentido del oído. Cuando lo come, usa el sentido también del gusto y del olfato. Por eso nosotros tenemos que entender todo lo que entra y se anida aquí en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, es a través de los sentidos. Por eso, una vez estando ahí dentro, es que lo llevamos a la acción a través de la voluntad. La voluntad o libre albedrío fue otorgado por Dios desde la creación del hombre y es la facultad del ser humano para gobernar sus actos. El ejercicio de la propia voluntad al elegir lo malo fue precisamente la causa de la pérdida de la inocencia. Por eso, en esta enseñanza tenemos que enfatizar que cuando el hombre se acerca a Dios y se arrepiente, se está produciendo un cambio de mentalidad, una renovación del pensamiento, de acuerdo a Efesios 4:23. Por último, tenemos que hablar de los sentimientos o las emociones. Los sentimientos son estados anímicos largos o permanentes hacia algo o alguien. Es decir, yo amo a mi esposo, pero si me enojo con él, no por eso dejo de amarlo, porque el amor es un sentimiento permanente, el enojo es un sentimiento pasajero. Cuando aclaremos las cosas, el enojo pasará y el amor permanecerá. Las emociones son acciones afectivas de gran intensidad, producidas por sentimientos, es decir, es como una conmoción del ánimo, las cuales nos ayudan a responder a lo que nos sucede y pueden ser positivas o dañarnos. Por ejemplo, tú en este momento puedes estar concentrado escuchando tu lección y de repente llega una visita inesperada, a lo mejor el esposo, el novio, algún familiar, y tú gritas y te emocionas y manifiestas toda tu alegría. Todas esas emociones son la exteriorización de un sentimiento interior, en este caso fueron positivas. Eso significa que el hombre se rige por lo que sucede a su alrededor, se conduce por sentimientos. En la Biblia encontramos múltiples historias al respecto, pero quiero referirte a Nehemías. En el capítulo 8, versos del 9 al 10, el profeta le dice al pueblo que no tengan tristeza. Ellos estaban así al escuchar la ley. Bien, se rige por lo que haya a su alrededor. Ellos al escuchar la ley tenían tristeza en su corazón.
En el Salmo 16:9, David describe su alegría, su gozo, su confianza, porque sabía que Dios estaba con él, y esta es una enseñanza para cada uno de nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de los diagnósticos, a pesar de las carencias o las necesidades, tenemos que aprender a gozarnos, a alegrarnos en el Señor, porque se supone que nuestra confianza está puesta en Él. Así que entonces, si nos regimos por lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros tenemos que entender que el alma siempre será afectada anímicamente por medio de situaciones negativas o conflictos emocionales sucedidos en alguna etapa de su vida. Puede ser reciente, presente, pasada, y déjame decirte más, algunas no son solo pasajeras, sino que se tornan permanentes. Como ejemplo, en el alma es donde se hospedan los estigmas. Si un niño es etiquetado desde pequeño y esa emoción no es sanada, entonces su percepción, sus pensamientos, sus emociones sufrirán tal alteración que modificarán su identidad, mediante la cual vivirá lleno de insatisfacciones. Así que entonces concluimos este punto diciendo: hay que atender el alma, hay que atender lo que está ahí anidado, porque el Señor está interesado en ella. Siguiente, el cuerpo se refiere a nuestra imagen física. Por medio de él somos conscientes de lo material a través del alma y el espíritu. El cuerpo trabaja a través de los sentidos, de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, mediante los cuales somos conscientes del mundo terrenal, no espiritual, porque a Dios solo se le puede percibir por medio de la fe. El cuerpo tiene necesidades y Dios proveyó recursos para satisfacerlo. Pero hay algo importante: si tú le das a tu cuerpo todo lo que te pide, todo lo que quiere, sea en el dormir, sea en el comer, sea en el disfrutar, en el placer, hay algo que te tiene que quedar claro: que el alma se convertirá en esclava y se puede caer en la práctica del hedonismo. ¿A qué se refiere esto? Que considera el placer como el fin más importante de la vida. Amigos, esto lo escuchamos en todos lados, lo leemos en el Facebook. Una persona le dice a otra: disfruta la vida. O las personas publican: yo me dedico a disfrutar la vida, a vivir como yo quiero, la vida es corta. Y aparentemente sí, la gente es dueña de sus acciones. Pero el Señor se opone a ese pensamiento hedonista. En Romanos 12:1, a través de Pablo nos dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo? Agradable a Dios. No es gozar o vivir el placer como nosotros queremos, porque somos, entre comillas, dueños de nuestra vida, sino que hagamos todo lo que agrada a Dios. El cuerpo es afectado en el interior y exterior, pero la Biblia nos exhorta a cuidar como buenos mayordomos o administradores nuestro cuerpo, simplemente porque es el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Si alguno desea la referencia bíblica, está en 1 Corintios 3 del 16 al 17. Para concluir, todo lo malo que haya en nuestro interior, todo lo malo que haya en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, fue adquirido de alguna manera mediante los sentidos y llevado a la acción mediante la voluntad. Pero nos queda claro que Dios está interesado en el alma, porque Él dijo que el alma que pecare, esa morirá. Así que nos es necesario sanar cada área de nuestra vida, considerando que solo será posible cuando nuestro espíritu esté ligado a Dios, permaneciendo en comunión con Él y nutriéndolo con una búsqueda constante, para que sea el espíritu del hombre en conexión con Dios el que domine al alma y al cuerpo. Una vez sabiendo que es en el alma donde habitan los sentimientos buenos y malos, a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo,
Aprenderemos en este curso a detectar cuál es la emoción dañada, por qué se dañó y qué es lo que se produce si no se sana a tiempo. Dios les bendice, nos vemos la próxima lección.